Bien, entonces bienvenido Pastor Joel Sierra. Nos acompaña, él es un pastor de la Convención Bautista y él tiene una trayectoria también bastante larga en los caminos del Señor. Entonces, Pastor, bienvenido a esta transmisión. World Vision Nicaragua está muy agradecido por la forma en cómo usted también se ha sumado al reto Mateo 25. Para todos aquellos que han estado siguiendo esta iniciativa que World Vision Internacional ha podido lanzar, Mateo 25 está enfocado en un contenido cristiano realmente increíble, porque son enseñanzas que Jesucristo nos dio para poder atender a los más vulnerables, a los más necesitados. Y pues hay personas también que se muestran muy interesadas en querer ayudar a los niños, a las niñas, a los adolescentes que están en alto riesgo, pero también puedes ayudar a personas que están cercanas a vos. Puede ser al otro lado de tu casa, puede haber una persona en necesidad. Y estamos hoy estamos haciendo un llamado a este discipulado, que se unan a este discipulado, como lo es el reto Mateo 25, que durante esta semana hemos estado abordando con diferentes iniciativas, y obviamente nuestro embajador Alex Campos también, que ha estado desde las plataformas digitales motivándolos a todos ustedes. Pero al igual que él, hay muchas personas, pastores, líderes, que se nos han sumado, como nuestro pastor Joel. Bienvenido, pastor. Gracias, muchas gracias Elizabeth y muchas gracias a World Vision Nicaragua por esta invitación y esta oportunidad de reflexionar juntos sobre este tema tan importante, una de las columnas de la ética bíblica, Mateo 25. Gracias. Gracias a usted. Y bueno, pastor, sé que también la iglesia ha sido un pilar fundamental en todas las regiones, en todos los países donde está Visión Mundial, y por eso hoy más que nunca estamos estrechando las manos para poder trabajar por los más vulnerables, para poder llevar un mensaje de esperanza, para poder llevar ese mensaje de Jesucristo también a cada uno de los lugares donde nos movilizamos. Hoy le dejo todo el espacio para que usted nos pueda compartir un poco sobre diferentes reflexiones de cómo la gente puede llevar a la vivencia Mateo 25. Ellos pueden estar diciendo, ¿qué será Mateo 25? A ver, ¿qué dice Mateo 25? Por eso hoy estamos con usted, pastor. Entonces, nos encantaría escuchar un poco de esas reflexiones y cómo usted también puede interiorizar Mateo 25 a través de esa rutina y esa vivencia que tiene junto a la iglesia y también desde su familia. Sí, muchas gracias. Bueno, sí, el lunes de esta semana no comimos nada, porque el texto dice, tuve hambre. Entonces fue no comer hasta la mediodía. Ayer, martes, tuve sed, y entonces era, pues, beber solo agua, ¿no? Y valorar el don tan importante que es el agua para todo lo que hacemos en la vida. Y el día de hoy, el reto yo fui forastero. El Señor nos dice, yo fui forastero. Y entonces nos invita a World Vision a que hoy en la noche no utilicemos la cama, sino el piso, que durmamos en el suelo, que durmamos en el piso, ¿no? Porque hay millones de personas que en este momento así viven, ¿no? Dicen las estadísticas que en este momento, bueno, el año pasado, 2019, fueron 272 millones de migrantes internacionales. 272 millones es prácticamente el doble de la población de este país, de México, ¿no? Muchísima gente, 48% mujeres, 32 millones de niños y niñas migrando, ¿verdad? Durmiendo en el suelo, precisamente, sin tener el abrigo no solo de una casa, sino de un estado fuera de su país. La condición de migrante es la condición de mayor vulnerabilidad legal, de mayor vulnerabilidad social y también de mayor vulnerabilidad moral. La persona migrante
no tiene la protección de un país que cuide sus derechos. Es decir, por ejemplo, si se enferma, ¿a qué hospital puede acudir? O a qué consulta médica si no está en su país. Y luego, si necesita rentar un departamento, necesita tener referencias, necesita tener alguna especie de contacto con los bancos, el crédito que se da en los bancos. Los bancos no dan crédito si no hay alguien que conozca, que responda por la persona, por el individuo que solicita un crédito. De manera que la condición de ser migrante como ya dije, de mucha vulnerabilidad. Pero no solo es vulnerabilidad económica, legal, social, también es vulnerabilidad moral. Porque al verse la persona lejos de su casa, de pronto nadie lo conoce y él no conoce a nadie, o él o ella no conoce a nadie. Entonces se ve en una situación que los sociólogos denominan anomia, identifican como la anomia. La anomia es un estado de la persona que está desarraigada de su red de apoyo familiar, social, en la iglesia, en el pueblo, donde lo conocen a uno. Y entonces el individuo, la persona, puede cometer actos que no cometería estando en su propio país o en su propia casa, ¿no? Entonces cae presa como en una resbaladilla moral que le puede conducir a la desintegración, a echar a perder su vida. Asimismo, anomia es precisamente no tener ley. Entonces, se puede descoyunturar la persona. Esos son, digamos, los riesgos de la migración. Eh, Ahora, antes de hablar de un aspecto más positivo de la migración, me gustaría explicar el contenido bíblico de la importancia de tratar bien a los extranjeros. El pueblo de Israel, los hijos de Israel, fueron extranjeros en Egipto. Y entonces en Éxodo 22 y 23, Dios le dice a los hebreos que traten bien a los extranjeros porque ellos mismos fueron extranjeros. Y entonces la experiencia propia de haber sido extranjero le hace al israelita que debe de tratar bien al extranjero. Después, en Deuteronomio, ya en el 14 y en el 16 de Deuteronomio, ahí aparece extranjero, forastero, junto con otras dos categorías, formando un trío que se repite en el Deuteronomio 14 y en el 16 como los favorecidos de Dios. Son los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Los extranjeros, los huérfanos y las viudas serán beneficiados por un tipo de diezmo que los israelitas habrían de dar. Y luego también dice que los extranjeros, los huérfanos y las viudas serán protegidos por Dios de una manera especial. Entonces, algunos comentaristas hablan de este trío de favorecidos de Dios que uno no debe de maltratar porque al maltratar a extranjero, huérfano o viuda, uno está metiéndose en problemas con Dios. Dios es el que está detrás de extranjero, huérfano y viuda para responder por ellos, para protegerlos, y si uno les hace daño, está metiéndose en problemas directamente con Dios. Ese es digamos, el fundamento bíblico. Además, el Señor mismo, el Señor Jesús, fue extranjero. Él vivió junto con su familia como refugiado. Él fue uno de los niños refugiados que viajó fuera de su país cuando era niño, cuando era bebé, vivió en Egipto. Entonces, igual que todos estos 32 millones de niños
que fueron migrantes en el 2019. El Señor Jesús también fue un niño migrante. Ahora me gustaría tomar unos breves minutos para hablar de una visión un poquito más positiva de la migración. Eh, Hay un libro importante de un par de pensadores, Michael Hart y, y Antonio Negri, italiano, Antonio Negri. El libro se llama Multitud, Multitud. Y en un capítulo de ese libro se trata sobre la migración, ¿no? Claro, el libro fue escrito ya hace como 20 años, pero es muy actual por lo que dice, porque dice que los migrantes eh, tienen un recurso muy valioso que no es solamente, digamos, el recurso de su trabajo, que ya es mucho el recurso de trabajar, porque los migrantes casi siempre trabajan precisamente en los trabajos básicos, en la producción básica, ¿no? En lo más básico. Y es un trabajo pesado y un trabajo muy mal pagado. Y eso es lo que hacen la mayoría de los migrantes. Y sin embargo, tienen otro recurso que no es necesariamente económico y que no es necesariamente laboral, pero que es muy valioso y que los países que reciben migrantes debieran tomar en cuenta. Y este es el recurso, la esperanza. La idea de que es mejor, la vida puede ser mejor. La idea de que las cosas no tienen por qué quedarse así como están, sino que es posible buscar un mejor horizonte de vida. Esa idea es lo que mueve a la migración. O sea, y esa idea está dentro de la conciencia humana cuando está en una situación de pobreza, de escasez o de violencia o de persecución por cualquier tipo, política o de violencia organizada o de delincuencia o cualquier razón que motive la migración. El corazón humano tiene este ingrediente que es la esperanza. Y entonces la esperanza es como ese resorte que hace que alguien emprenda el viaje a buscar nuevos horizontes. Entonces, la persona migrante lleva la esperanza, lleva la idea de que es posible vivir mejor, ¿no? Entonces dicen Antonio Negri y Michael Hart que en los países que reciben migración, casi siempre son países que tienen mejores situaciones económicas y tienen mejores condiciones de vida, pero no tienen esperanza. Son sociedades sin corazón, sociedades frías, ¿no? Entonces, los migrantes les vienen a inyectar la idea, al menos la primera generación de migrantes, viene inspirado por esta idea de que es posible vivir mejor, ¿no? Y que los países que reciben migración se beneficiarían mucho de escuchar, ¿no? De valorar y de no tratar al migrante como basura, porque les vienen inyectando esperanza. Eh, Ningún ser humano es ilegal. Se puede decir indocumentado, pero no ilegal, ¿no? Decirle a alguien que es ilegal es ir en contra de Dios mismo, porque Dios a los que nos ha llamado a existir en esta vida no nos considera ilegales. Tenemos el don de la vida por voluntad de Dios, por llamado de Dios. Dios es el que nos ha dado y nos ha impreso la imagen suya en cada uno, en cada una. Cada ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios. No es ilegal. Puede ser indocumentado, pero no ilegal. De manera que el indocumentado tiene que concebirse a sí mismo como ser humano pleno.
aunque esté en otro país, aunque no tenga papeles, pero es un ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios y tiene la vocación de conocer a Cristo, ¿no? Entonces, nosotros como iglesia cristiana hemos que tener cuidado cuando entramos en contacto con los forasteros, que siempre hay, y especialmente en este tiempo en el que hay más de 270 millones por todo el mundo de personas que no están en su país, recordemos que Dios favorece al extranjero, al huérfano y a la viuda, y que tratar mal a uno de estos tres es meterse en problemas con Dios. Y que Jesús mismo dice, yo fui forastero y tú me recibiste en tu casa. Entonces, o fui forastero y no me recibiste en tu casa. Mateo 25 presenta estas dos como el criterio de juicio para todas las naciones. Entonces, el Señor nos dice, yo me presento ante ti como forastero. Entonces, en el rostro del forastero, del extranjero, está el rostro de nuestro Señor Jesús, ¿no? Y debemos de tratar de entender por toda historia, por más trágica que sea la historia, la biografía de lo que hizo que esta mujer, este hombre o este niño saliera de su país y emprendiera la ruta de migración, tenemos que identificar que en el fondo hay un ingrediente de esperanza. Esta persona creía que la vida puede ser mejor. Y la respuesta es Cristo. En Cristo está la respuesta a esa búsqueda del que quiere encontrar una vida mejor, que piensa que la vida puede tener mejores horizontes y lo empuja esa esperanza. Esa esperanza puede encontrar su respuesta en Cristo Jesús. Y eso lo logra cuando se encuentra con una iglesia, por más pequeña que sea la iglesia, una comunidad de seguidores de Jesús que le abre los brazos, que le abre su casa, que comparte su pan o sus frijoles, que busca cómo hacerle para que no vengan a llevárselo las autoridades. Y si se lo vienen a llevar, que lo traten bien, que encontrar ayuda legal, movilizarse por medio de los recursos que uno tiene, que conoces a alguien, que conoces a un abogado, que conoce a otro abogado, y que entonces la iglesia le hace la lucha para decirle a este forastero, no estás solo, no estás solo. Aquí estamos para orar por ti y para hacer algo por ti, para ayudarte en esta búsqueda que te motivó a salir del país. Y para que no caigas en la anomia de olvidar quién eres, olvidar también lo que es el camino correcto y que caiga luego presa de una resbaladilla moral. Bueno, Elizabeth, ya he hablado mucho y no sé si esto se suponía que era una conversación, pero dime tú, ¿en qué más puedo decir? No, o sea, a nosotros nos encanta conocer esa perspectiva, esa teología y esa vivencia que ustedes también como líderes de iglesia pueden mostrar. Igual nuestras congregaciones, las personas también que están atentas incluso a este reto, la han interiorizado de una manera tan personal, Mateo 25, y a mí me atrae mucho este tema de ser forastero, porque en su momento nosotros también somos extranjeros cuando viajamos a otro país. O sea, a mí me tocó también estudiar en otro país, vivir de cerca algunas realidades de personas migrantes que estaban pidiendo ayuda a los lugares donde ellos llegaban, a los destinos, a los países donde estaban. Y la verdad es que Jesucristo nos hace un llamado personal a cada uno de nosotros. No es solamente decir yo soy cristiano, yo tengo una fe, yo puedo profesar estas doctrinas, sino llevar a esa vivencia, llevar esa esperanza que no solamente los forasteros que nos visitan o con los que nos encontramos traen, sino nosotros cómo transmitimos esa esperanza al estar en un lugar ya cimentado. Y pues, pastor, la verdad es que a mí me entusiasma. Yo estoy entusiasmada con el reto de hoy
hay muchos, incluso voluntarios de Visión Mundial, líderes que están dispuestos a poder culminar este reto. Y la verdad es que me gustaría también que usted nos hablara un poquito más también el cómo nosotros, los cristianos, con ejemplos explícitos también, Ujú, podemos llevar a la practicidad el poder acudir o el poder atender a personas forasteras. ujú. Sí, Porque el ser extranjero no es migrar solamente de un país a otro, puede ser de una ciudad a otra. Nos estamos movilizando en diferentes espacios porque puede ser que por diferentes necesidades decidimos como familia migrar a otra ciudad y quedarnos ahí. Las mm, realidades de la forma en cómo el desempleo también está movilizando a la gente de una ciudad a otra. La pobreza está obligando a las personas a salir de sus ciudades, de sus casas. Esas son situaciones que se están viviendo a nivel mundial. El sí. tema de la pandemia incluso ha movilizado a las personas a otros lugares porque tal vez perdieron todo. O sea, esta Mm, situación de la crisis sanitaria también obligó a muchas personas a moverse, así como hay otras personas que se movieron para ayudar, o sea, se volvieron forasteros, pero para ayudar a otros. O sea, es un tema muy interesante en cómo Jesucristo en sus enseñanzas nos deja tantos ejemplos, pero ujú. cómo nosotros los estamos viviendo. Ejemplos explícitos que las personas están viviendo realmente Mateo 25 de esa manera. No sé si nos comenta un Sí. poquito más de eso. Sí, el cantante uruguayo Jorge Drexler tiene una canción muy interesante que se llama Movimiento. Y él dice, yo no soy de aquí, pero tú tampoco, ¿verdad? Y todos somos, nadie es de un lugar del todo y todos somos de todos lados un poco. Sí. Eh, y si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Es decir, que el ser humano siempre ha estado en migración. Siempre, nosotros somos una especie en migración. Siempre nos hemos estado moviendo y es ese cambio, es ese movimiento lo que hace que se enriquezcan las sociedades. Como dicen Antonio Negri y Michael Hart, el país que recibe migrantes se enriquece. No solo económicamente, se enriquece espiritualmente porque se le inyecta ese contenido de esperanza, la idea loca de que la vida puede ser mejor y por eso se buscan nuevos horizontes. Eso es lo que motiva la migración. Ahora, la respuesta a la pregunta sobre ideas prácticas, ¿no? De qué puede hacer la iglesia. Bueno, para empezar, podemos comenzar con hoy en la noche, dormir en el suelo. Es una idea muy práctica y que nos puede dejar una lección para cuando despertemos mañana. Y si es que lo logramos, si es que a medianoche no nos vamos a la cama, si lo logramos, es decir, así vive mucha gente, muchísima gente hoy mismo durmió en el suelo y mañana también va a dormir en el suelo y todo. Acá en la comunidad donde estamos nosotros, que es la comunidad Jiré en Monterrey, tenemos uno de los líderes en la iglesia, está al frente de una asociación civil que se llama Caminemos Juntos y tiene su página ahí en Facebook, en Internet, pueden buscar Caminemos Juntos AC, Asociación Civil, ¿no? Y ahí ven los casos que se están atendiendo, lo que ha hecho esa asociación civil. Esta persona que forma parte de nuestra iglesia y que trabaja en esa asociación no es la única. Es una asociación donde hay varios otros, pero, pero Fernán, ella vincula, sirve como el vínculo entre la iglesia, pequeña iglesia local, y el ministerio con migrantes. Entonces, constantemente nos alimenta de información, de necesidades, lo que hay, de un caso o de otro caso. A veces son necesidades muy concretas, como por ejemplo eh, conseguir una cierta cantidad de dinero para comprar una para pagar un trámite, por ejemplo. Esa es una necesidad así muy concreta. En otras ocasiones es conseguir alimento, ¿verdad? Alimento
una pequeña familia de migrantes que están ahí en Caminemos Juntos y hay que no les falte al menos por esta quincena, por esta par de semanas, ¿no? En otras ocasiones es también relacionar a una persona con otra organización. O sea, y entonces eh, hay en Monterrey varias casas de migrantes, pero en particular hay una que es la con la que tenemos más contacto, que es una casa patrocinada por una parroquia católico romana que, que, eh, que, que recibe ahí centroamericanos. Y es muy interesante porque, aunque es un ministerio católico romano, yo pudiera calcular que más o menos la mitad, y si no a veces más de la mitad de las personas migrantes que están ahí son evangélicos, que vienen de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, principalmente estos tres, ese triángulo del norte se le llama, Honduras, El Salvador y Guatemala, que emigran hacia Estados Unidos pasando por México. Los mexicanos para pasar a Estados Unidos solamente tienen un río o un desierto o el muro de Trump, que realmente no existe, pero es poco el obstáculo que tienen que brincar. Los centroamericanos que migran a Estados Unidos tienen un gran obstáculo que se llama México, ¿verdad? Y que no es solamente para cruzar un río, es cruzar un enorme país que está lleno de obstáculos para ellos, ¿no? Entonces, esta casa la casa del migrante que está ahí, se llama la Casa Nicolás. En la Casa Nicolás, yo creo que la mayoría, si no la mitad, son evangélicos de los chicos que están ahí, las personas que están ahí, pero es un ministerio de la Iglesia Católica Romana. Entonces nosotros vamos ahí, cenamos con ellos y sabemos que a la siguiente semana van a ser diferentes, porque es una población que está moviéndose constantemente, está entrando y saliendo, ¿no? Entonces hay diversos niveles. Entonces, eso es un nivel muy superficial, el de la Casa Nicolás, que solamente es ir y pasar un rato con ellos, cenar con ellos, cantar un poco, hacer oración y todo. Pero hay otro nivel un poco más comprometido, que es como, por ejemplo, la participación en la asociación civil Caminemos Juntos, que es un poquito involucrarse en cada caso, en cada necesidad concreta. Yo invito a las iglesias a que no importa en qué nivel, superficial, medio, profundo, pero no importa, uno tiene que tener siempre la actitud de obedecer lo que dice Mateo 25. Yo fui forastero y me recibiste, ¿no? Pero ¿cuándo, Señor? Le dicen los justos. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuándo te recibimos? Recibimos a mucha gente, pero hubiéramos reconocido tu rostro inmediatamente, ¿no? Un rostro como el tuyo no lo vamos a olvidar. No recordamos haberte recogido a ti en nuestra casa. No recogimos a mucha gente, pero a ti no. Entonces el Señor les dice, ¿por qué lo hicieron a uno de mis hermanos más pequeñitos? A mí me lo hicieron, ¿no? Entonces eso significa que ahí en el forastero desconocido que está buscando un mejor horizonte de vidas, eh, que está buscando, que está inquieto, porque eso forma parte de la humanidad, la inquietud, la esperanza, ¿no? En ese rostro está el rostro del Señor Jesús, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo, Pastor. Y bueno, Pastor, sé que ha sido una conversación bastante enriquecedora y la verdad es que estamos sumamente contentos por todo ese contenido, por todas estas palabras también que se convierten en palabras de aliento para las personas que están en un proceso de migración y palabras de reflexión para aquellos que estamos en el camino, de aquellos que van migrando o aquellos que van buscando otros horizontes de esperanza. Nada más decirle muchas gracias por haber estado con nosotros. Les invitamos a ustedes también que se unan a este reto tan bonito como lo es Mateo 25,
que hoy puedan cumplir el reto de dormir en el suelo. Yo asumo este reto hoy y en el nombre de Jesús, que todas las personas puedan reflexionar esta semana. Que esto no sea solamente una semana de un reto en el que yo quiero participar, sino una vivencia que se convierta en un hábito permanente, en ser de aquellos que extiendan la mano, que den con el corazón, que también que tengan ese llamado permanente de ser discípulos de Jesucristo, de hacerlo aquellos más pequeños, nuestros hermanos más pequeños, que se convierten en aquellos que están ligados a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pastor, muchas gracias por estar con nosotros. Yo les invito a que puedan llegar y puedan ir a las páginas de World Vision Nicaragua en www.worldvision.org.ni, y ahí ustedes también pueden convertirse también en personas que extiendan la mano a los más vulnerables. Pueden hacer donativos o pueden hacer incluso pequeñas acciones ayudando a aquellos que están en su barrio, en sus comunidades, en sus ciudades. No tienen que hacer grandes cosas, simplemente sumarse a estas pequeñas acciones. Y todo lo que usted nos dijo hoy, pastor, en realidad son cosas que día a día se nos presentan con cualquier persona en la calle, con familiares, con amigos, se nos presentan. Y al final solamente somos siervos de nuestro Señor Jesucristo, y también todos vamos a dar una lista de nuestras acciones buenas y malas. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros, pastor. No sé, un mensaje final para todos los que nos estuvieron viendo hoy. Y pues bendiciones, y que el Señor pues siempre añada también gracias a usted. O sea, palabra final, pastor. Sí, que el Señor bendiga a toda la gente que ve esta transmisión, especialmente al pueblo cristiano, eh, que aquel que sigue a Cristo, que quiere seguir a Cristo, que el Señor le llene de su gracia y de su espíritu para poder vivir de una forma distinta el día de hoy, con más amabilidad, con más ternura, con la paz, siguiendo la paz y viviendo la paz, ¿no? Y entonces, y algún día podremos darnos más que solamente un saludo virtual o un codazo. Podremos darnos un estrechón de manos, un abrazo y compartir juntos ese, ese quesillo o esa huirila con crema o esa nacatamal el domingo en la mañana con café negro y un pan tostado, ¿verdad? A mí me gusta echarle crema al nacatamal. Algunos dicen que estoy loco, pero bueno, sé que sí se comen diriamba, ¿verdad? Y Sí, bastante poderosa esa comida. sí, que Dios les bendiga. Bueno, muchísimas gracias, pastor. Bendiciones a todos ustedes, y esperamos que siempre estén atentos a todo el contenido que vamos a estar lanzando en Visión Mundial a través de las plataformas. Muchas gracias y bendiciones a todos.